Una neblina dorada se levanta sobre las colinas de Galilea, no la del amanecer, sino la del tiempo, que ha difuminado los contornos de la historia y ha convertido a los hombres en mitos. En el corazón de ese mito palpita una pregunta que ha inquietado a teólogos, historiadores y buscadores de verdades ocultas durante milenios. ¿Qué fue de Jesús después de la cruz? ¿Y qué papel jugó María Magdalena en su destino? La historia oficial nos ha contado un relato lineal, pulido por concilios y dogmas, donde la resurrección es el punto final de un camino terrenal. Pero bajo esa superficie pulida, en los textos apócrifos y en las tradiciones esotéricas, susurra una narrativa diferente, una que no termina en un sepulcro vacío, sino que se ramifica en una estirpe oculta, una herencia de sangre y espíritu que podría haber perdurado hasta nuestros días. Para adentrarnos en este misterio, debemos primero despojarnos de la iconografía a la que estamos acostumbrados. Olvidemos a la mujer penitente, a la figura secundaria. En los evangelios apócrifos, en el evangelio de Felipe y en el de María Magdalena, ella no es simplemente una seguidora, sino una compañera, una discípula aventajada que entendía las enseñanzas más profundas de Jesús, las que los otros apóstoles no lograban asimilar. La llama compañera en el evangelio de Felipe, y se dice que Jesús la besaba a menudo en la boca. La Iglesia de Roma, en su afán por consolidar una estructura patriarcal, borró y reinterpretó estos pasajes, relegando a María Magdalena al papel de pecadora redimida para eclipsar su verdadero lugar. Pero el beso no era un acto de simple afecto, sino un ritual gnóstico de transmisión de sabiduría, la entrega del conocimiento secreto. El alma gemela de Jesús no era un mero simbolismo, sino un reflejo de una unión sagrada, un hieros gamos que no solo conectaba a dos seres en un plano espiritual, sino que también sembraba la semilla de un linaje físico. ¿Por qué era tan importante esta unión para la tradición secreta? Porque la divinidad, en estas enseñanzas, no es un concepto abstracto, sino una fuerza que se ancla en lo terrenal. La encarnación no fue solo un suceso, sino un proceso, y la unión de dos almas elevadas como la de Jesús y la de María Magdalena creaba un canal para que esa luz divina se manifestara en la carne. Si Jesús era el Hijo del hombre en su plenitud, el Hijo de Dios en un sentido espiritual, entonces la posibilidad de que tuviera descendencia terrenal no disminuye su divinidad, sino que la ancla a la realidad humana, demostrando que la salvación no es un escape de la carne, sino su transfiguración. El rumor de una descendencia no es una invención moderna, sino una resonancia que ha viajado a través de los siglos en el murmullo de sectas gnósticas, en los misterios de los cátaros y en las leyendas de los templarios. Se dice que después de la crucifixión, María Magdalena, embarazada de Jesús, huyó de la persecución romana. Su destino no fue incierto. Las leyendas la sitúan en el sur de Francia, en la región de la Provenza. Se cuenta que llegó en una barca sin remos ni velas, guiada por un designio divino, junto a otros seguidores de Jesús, como Marta y Lázaro. Desembarcó en lo que hoy conocemos como Saintes Maries de la Mer, y desde allí, la semilla de su estirpe se plantó en la tierra gala. Este no es un simple relato folclórico. Hay catedrales y capillas en la región dedicadas a ella, con vitrales que la muestran llegando en su barca, como si los constructores quisieran dejar un rastro visible de una verdad oculta. El linaje que supuestamente nace de esta unión es conocido en las tradiciones esotéricas como la sangre real o la sangre real, un juego de palabras que los templarios y otras órdenes secretas habrían custodiado. La palabra grail no vendría del latín gradalis, copa, sino de sangre real, la sangre real de Cristo. No era la copa del último rito lo que se buscaba, sino el conocimiento, la herencia genética y espiritual de un linaje que portaba en sí mismo la chispa de la divinidad. Este linaje, según las leyendas, se habría entrelazado con la nobleza europea. Se sugiere que la línea de los reyes merovingios de Francia, que reinaron entre los siglos V y VIII, fue la heredera de esta estirpe. El mito merovingio es fascinante. Se les atribuían poderes sobrenaturales, como la curación con el toque de sus manos. Su símbolo era la abeja y la flor de lis, un emblema que también se relaciona con el simbolismo de la reina, de la matriarca, y que algunos creen que representaba a María Magdalena y a su descendencia. El misterio se profundiza cuando analizamos los rituales y la simbología de estas antiguas familias y órdenes.
Los templarios, por ejemplo, custodiaron secretos en el templo de Salomón en Jerusalén. Pero, ¿qué encontraron allí? Los registros hablan de un tesoro. Pero, ¿era un tesoro de oro y plata o de conocimiento y genealogía? Las leyendas templarias se entrelazan con la búsqueda del Grial. Si el Grial es un linaje, entonces su misión era proteger y perpetuar la línea de sangre. Cuando los templarios fueron perseguidos y disueltos en el siglo XIV, no se encontraron sus inmensas riquezas. Se dice que el verdadero tesoro ya había sido trasladado a un lugar seguro. ¿Era ese tesoro la descendencia de Jesús y María Magdalena? Los cátaros, una secta gnóstica del sur de Francia, también hablaban de una iglesia del amor en contraposición a la iglesia de Roma. Se les acusaba de herejía por adorar a la figura de María Magdalena y por no reconocer la divinidad de Jesús en el sentido que Roma la establecía. Su doctrina era un reflejo de las enseñanzas gnósticas que veían a Jesús como un maestro que transmitía conocimiento, gnosis, no como un sacrificio para la redención de los pecados. Cuando la Inquisición los aniquiló, la persecución no fue solo religiosa, sino también una purga de un conocimiento que desafiaba la autoridad y el dogma de la Iglesia. El rastro de estos descendientes se difumina en la historia, pero no se borra. Se filtra en el simbolismo de la masonería, en los rituales de la Rosa Cruz, en la mitología de los caballeros del Grial. La flor de lis, el cáliz, la rosa, son símbolos que se repiten en estas tradiciones. La rosa, por ejemplo, se asocia a la rosa mística, pero también a rosa de sangre, y en algunas interpretaciones a María Magdalena. En el tarot, la carta de la emperatriz a menudo se interpreta como una figura de la fertilidad y la realeza sagrada, que podría simbolizar a la misma María Magdalena como la matriarca de un linaje sagrado. Esta no es una simple coincidencia. El simbolismo es el lenguaje de lo oculto, un código para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y estos símbolos parecen apuntar a una verdad que la historia oficial ha intentado silenciar. La pregunta que resuena, entonces, es: ¿dónde están hoy estos descendientes? Si la estirpe de Jesús y María Magdalena se entretejió con las casas reales europeas, entonces podría estar en cualquiera de las ramas genealógicas de la nobleza actual. Podrían ser monarcas, aristócratas o incluso personas comunes que ignoran su herencia. El linaje no es necesariamente una cuestión de poder o riqueza, sino de conocimiento, de una conexión espiritual y de una misión que va más allá de lo terrenal. Tal vez no se trata de una familia real que se esconde, sino de una conciencia que se transmite de generación en generación, una comprensión de las enseñanzas de Jesús que no fue escrita en evangelios canónicos, sino en el corazón y en el alma de sus herederos. Esta idea desafía todo lo que nos han enseñado. Nos obliga a reconsiderar el propósito de la vida de Jesús. Si su misión no era simplemente morir por los pecados de la humanidad, sino establecer un linaje de hijos de la luz que continuaran su obra, entonces el relato cristiano adquiere una nueva dimensión. No es una historia de sacrificio o redención, sino de empoderamiento y manifestación. La divinidad no está fuera de nosotros, sino dentro, una herencia que yace latente en el ADN, esperando ser despertada. Esta es la verdad que la Iglesia de Roma, en su búsqueda de control y poder, temió y por eso la silenció. Un linaje sagrado que no necesita de intermediarios ni de instituciones para conectar a la humanidad con lo divino. Los descendientes de Jesús y María Magdalena, si existen, no serían reyes en el sentido mundano, sino guardianes de un conocimiento. No serían líderes políticos, sino faros de la luz, maestros silenciosos. Su papel no sería gobernar, sino iluminar. La historia de la cristiandad se ha centrado en el Cristo que sube a los cielos, en la figura inaccesible del Salvador. Pero las tradiciones ocultas nos hablan del Cristo que camina entre nosotros, que se une a lo humano para sanarlo desde adentro, para elevarlo. Esta es la gran herejía, la gran revelación, que lo divino no solo se encarnó, sino que también se reprodujo, dejando una huella imborrable en el tejido mismo de la humanidad. Y esa huella, según estas tradiciones, podría estar todavía entre nosotros, quizás en el rostro de un desconocido, en la sabiduría de un maestro, o en el gesto de amor de una persona que lleva en su interior la chispa de la sangre real.
La búsqueda del Grial no es una búsqueda externa, sino un viaje interno para reconocer la divinidad que nos habita, una herencia que podría ser la de todos, pero que la historia oficial ha reservado para unos pocos. La verdad está en la sangre, pero también en el espíritu. Continuemos el relato. Si el linaje del que hablamos no es una simple fábula, si la sangre de Jesús y María Magdalena fluyó a través de los siglos, entonces el tapiz de la historia oculta se despliega ante nosotros, revelando una red de conexiones que la Iglesia de Roma se esforzó por desmantelar. El exilio de María Magdalena a la Provenza, como lo cuentan las leyendas, no fue un escape fortuito, sino el inicio de una nueva era para un conocimiento que no podía florecer bajo la sombra de un imperio religioso. Ella no solo llevaba en su vientre una semilla física, sino la gnosis, la sabiduría esotérica que Jesús le había confiado y que la hacía la discípula más amada, la que comprendía el significado del reino de los cielos como un estado interno, no un lugar lejano. En la Provenza, en la tierra que se convertiría en el corazón de la cultura cátara, María Magdalena y su hija, a quien algunas leyendas nombran como Sara, no vivieron en el anonimato. Se dice que su presencia atrajo a una comunidad de seguidores que, lejos de la influencia de Jerusalén y Roma, pudieron practicar una forma de cristianismo que reverenciaba la feminidad sagrada, la sabiduría interna y la unión mística con la divinidad. La figura de Sara es particularmente intrigante. El nombre en hebreo significa princesa, y se ha especulado que la Virgen Negra, venerada en muchas iglesias del sur de Francia, no es una representación de la Virgen María, sino de Sara, la hija de la reina y el rey, la princesa de un linaje que la Iglesia oficial nunca quiso reconocer. La Virgen Negra, a menudo representada con la piel oscura, podría ser una metáfora de lo oculto, de la verdad que ha sido velada y enterrada en las sombras de la historia. El linaje supuestamente se entrelazó con los merovingios, una dinastía de reyes que gobernó los francos entre los siglos V y VIII. La leyenda que rodea a Meroveo, el fundador de la dinastía, es un eco de lo divino y lo misterioso. Se dice que fue concebido por dos padres, su padre mortal, el rey Franco Clodión, y una criatura marina, un quinotauro. Esta dualidad de origen, mitad humana, mitad divina o mítica, es un patrón común en los mitos de héroes y reyes sagrados. En el caso de los merovingios, esta leyenda pudo haber sido una forma codificada de referirse a una herencia sagrada, una sangre que no era completamente humana. La conexión con María Magdalena y su descendencia, por lo tanto, no sería una simple fábula, sino una forma de legitimar su poder, no por la fuerza, sino por un derecho divino de sangre, un derecho de sangre que la Iglesia no podía conferir. Los merovingios eran conocidos por sus largos cabellos, que nunca cortaban, creyendo que en ellos residía su poder, una creencia que se asemeja al mito bíblico de Sansón. Eran, además, reyes que reinaban pero no gobernaban, delegando el poder a sus mayordomos de palacio, mientras ellos se dedicaban a rituales y estudios esotéricos. Eran reyes magos en el sentido literal, poseedores de un conocimiento oculto. ¿Qué conocimiento era ese? ¿Era la gnosis transmitida de generación en generación? La Iglesia, que necesitaba centralizar el poder espiritual y temporal, no podía permitir que existiera una línea de reyes con una legitimidad superior a la de papa. La erradicación de los merovingios no fue solo un golpe de Estado, sino una purga espiritual, una manera de cortar la rama de un árbol que podía dar frutos que no encajaban en la doctrina romana. El último de los reyes merovingios, Childerico III, fue tonsurado, despojado de su cabello, por ende, de su poder simbólico, antes de ser enviado a un monasterio, un acto brutal de simbolismo que selló el fin de su dinastía. El misterio del linaje no se detuvo allí. El conocimiento y la sangre, según las tradiciones, fueron custodiados en secreto. Los caballeros templarios, fundados en el siglo XII, se convierten en los siguientes custodios de este secreto. Su base original era el monte del templo en Jerusalén, el lugar del templo de Salomón. Se cree que no solo estaban allí para proteger a los peregrinos, sino para excavar y recuperar un tesoro oculto. ¿Era este tesoro el Arca de la Alianza? ¿El Santo Grial? ¿O eran documentos, pergaminos que revelaban la verdad sobre el linaje de Jesús? Los templarios prosperaron y acumularon una inmensa riqueza y poder, pero su caída fue abrupta y violenta.
Acusados de herejía, fueron perseguidos, torturados y quemados en la hoguera por el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V. La persecución, según los creyentes en este linaje, no fue motivada por la avaricia, sino por el miedo. Los templarios sabían demasiado. Eran los guardianes de una verdad que desafiaba la autoridad de la Iglesia y la monarquía. El rastro del linaje se vuelve aún más escurridizo después de la caída de los templarios. Se filtra en las artes, en la literatura y en las sociedades secretas. La leyenda del Santo Grial, que se populariza en la misma época, no es la búsqueda de un cáliz, sino la búsqueda de una verdad perdida, de la sangre real. El Grial se representa a menudo como una copa, un útero, un símbolo de la feminidad sagrada y del nacimiento. La historia de la cristiandad se ha centrado en el Cristo varón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una trinidad patriarcal que excluyó lo femenino. La Iglesia eliminó a la Sofía, la sabiduría divina femenina de la Gnosis, y la reemplazó con la figura de María, la Virgen Inmaculada, sin sexualidad, sin una conexión real con lo terrenal. La herejía del linaje sagrado devuelve lo femenino al centro de la historia, no como una mera figura de adoración, sino como una fuerza activa en la manifestación de lo divino. Si estos descendientes de Jesús y María Magdalena existen hoy, su misión no sería la de revelar su identidad al mundo para reclamar un trono. Su legado no es una cuestión de realeza terrenal, sino de un despertar espiritual. La sangre de un linaje sagrado no es una marca de superioridad, sino un recordatorio de que la divinidad es una semilla en el interior de cada ser humano, esperando florecer. El mito de este linaje es una metáfora poderosa. Nos enseña que la verdad no siempre se encuentra en los textos oficiales ni en los altares de las iglesias. A veces, la verdad está oculta en las sombras, en los susurros de los marginados, en la simbología de las sociedades secretas y en los corazones de aquellos que se atreven a dudar de lo establecido. La búsqueda de los descendientes de Jesús y María Magdalena es, en última instancia, la búsqueda de nuestra propia conexión con lo divino, la búsqueda de nuestro propio grial interior. Es un viaje que nos invita a mirar más allá de la historia que nos contaron y a escuchar la historia que nos fue susurrada, a través del tiempo, en el lenguaje de los símbolos y los secretos. Y si la verdad fuera que todos somos, en cierto modo, descendientes de ese linaje, si la sangre real es una metáfora de la conciencia crística, entonces la búsqueda de estos descendientes no es la búsqueda de un grupo de élite, sino el reconocimiento de que la chispa de lo divino reside en cada uno de nosotros. La historia de Jesús y María Magdalena nos invita a despertar esa chispa, a reconocer que la salvación no es un destino lejano, sino una realidad que podemos vivir aquí y ahora, a través de la unión de lo masculino y lo femenino, de lo terrenal y lo espiritual, de la carne y el espíritu. Esta es la enseñanza olvidada, el secreto que ha viajado a través de los milenios, que el reino de los cielos no es un lugar, sino un estado de ser, y que para alcanzarlo solo necesitamos abrir los ojos y reconocer la divinidad que siempre ha estado en nuestro interior. Si esta historia ha resonado en ti, si el eco de estos secretos ha despertado tu curiosidad, te invito a seguir explorando los misterios que la historia oficial ha dejado a un lado. Si te ha gustado esta narración, te animo a que te suscribas al canal, le des like a este video y dejes tu comentario abajo. Comparte tu opinión y tu propia búsqueda de la verdad. Juntos podemos continuar desvelando las enseñanzas olvidadas que han permanecido ocultas a lo largo del tiempo.